Buenos días familia, sean todos bienvenidos esta mañana. Gracias a Dios nos podemos comunicar por este medio y podemos aprender más de su palabra bendita. Quiero compartirles un versículo que dice así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 1, 2. Como dice su palabra, que todo mi ser alabe al Señor, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Y que no me olvide ninguna de las cosas que ha hecho el Señor en mi vida. Sea cual fuera la situación que estemos pasando en estos momentos, sean tiempos malos, sean tiempos difíciles, nuestra mirada solo debe de estar en Él, en el único en quien podemos encontrar la salvación, en nuestro Señor de señores, Rey de reyes, el Señor Jesús. Vamos a glorificar su nombre esta mañana y que nada ni nadie nos pueda distraer y que nosotros nos concentremos en alabarlo solo a Él y poder glorificar su nombre en todo tiempo. Gloria a Dios. Todo lo que tiene vida y respira, alaben al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alaben al Señor. Esta mañana vamos a alabar tu santo nombre, Padre bendito, en todo tiempo. Por la mañana y por la tarde, pero viejo alabaré. Si estoy contento o si estoy triste, a toda hora alabaré. Tú eres todo para mí, omnipotente Dios de amor, jamás podré dejar de alabarte. Todo lo que tiene vida y respira, alaben al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alaben al Señor. Te alabo los cielos, con los querubines, eterna será nuestra canción. Te alabo la tierra, con tus criaturas, te alabará toda nación. Tú eres todo para mí, omnipotente Dios de amor, jamás podré dejar de alabarte. Todo lo que tiene vida y respira, alaben al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alaben al Señor. Eres todo para mí, omnipotente Dios de amor, jamás podré dejar de alabarte. Todo lo que tiene vida y respira, alaben al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alaben al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alaben al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alaben al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alaben al Señor.
Buenos días, iglesia. Dios los bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos reunidos otra vez por este medio y creemos que la palabra del Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros. Creemos que la palabra del Señor es quien mediante ella Dios edifica nuestra vida. Así es que vamos a orar por este tiempo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Es por el cual nosotros podemos, Señor, conocerte a ti. Gracias, Padre, es por medio de tu palabra que nosotros, Señor, podemos ver, Señor, cómo se encuentra nuestro corazón, cómo se encuentra, Señor, esta naturaleza. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque es tu palabra en el cual nosotros podemos verte a ti correctamente, Señor. Y también ver, Señor, cómo estamos caminando hoy en día en nuestra vida. Cómo estamos nosotros, Señor, caminando en esta vida mediante las cosas que este mundo nos dice, Señor. Es por medio de tu palabra, Señor, que nosotros podemos ver con claridad, Señor, cómo se encuentra nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra compartida. Gracias por lo que tú nos quieres decir, por lo que tú nos quieres hablar en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, la palabra del Señor siempre nos está hablando. Creemos que la palabra del Señor es aquella por el cual uno es alineado, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Y bueno, esto me hace recordar, así como una persona cuando quiere ir a un lugar que no conoce, quiere ir a aquel lugar que no conoce, estando en ese lugar, va a necesitar de un guía o simplemente va a necesitar de un mapa. Aquel mapa le va a ayudar a esa persona a que sus pasos sean alineados a la dirección correcta. De la misma forma, ¿verdad?, este mapa va a poder dirigir a esta persona para que pueda llegar al lugar que ella espera o que él espera. De la misma forma, la palabra del Señor en la vida del hombre es necesaria para que el hombre pueda ser alineado conforme a la voluntad de Dios. Y si no, simplemente el hombre va a estar perdido, no hallado, perdido en este mundo, haciendo las cosas que el mundo le dice acerca de cómo está él y acerca de lo que él tiene que hacer o de lo que ella tiene que hacer. Este mundo nos dice muchas cosas en el que el hombre debe poner su confianza, ¿verdad?, en lo que es importante para el hombre. El mundo dice muchas cosas acerca de lo que el hombre tiene que hacer. Es por eso que por medio de la palabra el hombre puede ser encaminado a hacer la voluntad de Dios en su vida, ¿verdad? Por la palabra del Señor entendemos que el hombre que los pensamientos que hay en el hombre son totalmente diferentes a los pensamientos que Dios plasma a través de su palabra. Que el camino en el que el hombre está es totalmente diferente de aquel camino que Dios ha establecido mediante la palabra, mediante su palabra, para que el hombre pueda caminar por él. Eso nos dice en Isaías 55, 8 al 9, nos enseña la palabra, ¿verdad?, que si el hombre tratara de hacer la voluntad de Dios conforme a sus propios pensamientos, simplemente caería en un gran error y en un gran engaño. Simplemente el hombre, cuando trata de hacer la voluntad de Dios conforme a su propio parecer o conforme a su propio criterio, no lo va a poder lograr. Es algo imposible, porque simplemente el hombre se encuentra separado totalmente de Dios. No lo conoce y no conoce quién es Él. Es por ello que la palabra del Señor nos lleva a poder verlo a Él en nuestra vida, a poder ver cuál es su voluntad, a poder ver cómo la voluntad de Dios obra en nuestra vida y en nuestro caminar. Un escenario donde podemos ver el actuar del hombre conforme a sus pensamientos, que está totalmente lejano a la voluntad de Dios, es aquel escenario donde simplemente es Jesús anunciando, ¿verdad?, lo que va a suceder, lo que va a acontecer con Él. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que simplemente ellos se van a separar de Él y Él va a ser apresado
¿verdad? Para que sea crucificado. Jesús le dice que lo que va a acontecer, inclusive le da a conocer que Él va a resucitar, ¿verdad? Pero simplemente vemos que los discípulos del Señor van a, en vez de creerlo a Él, van a abrazar sus propios pensamientos. Así que vamos a leer en Marcos 14, verso del 26 al 31. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y vemos acá en la palabra que todos decían lo mismo, que todos estaban de acuerdo con Pedro. Interesante lo que esta palabra nos quiere mostrar, ¿verdad? Así es que, de la misma forma, en Lucas capítulo 22, nos da a conocer también este acontecimiento. Lucas 22, verso 31 al 34, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le respondió y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. La palabra nos da a conocer que simplemente los discípulos del Señor, y vemos acá como Pedro, no están escuchando lo que Jesús está hablándoles, lo que Jesús les está dando a conocer lo que va a suceder. Va a acontecer algo en la vida de ellos para que dejen de seguir a Jesús, al Señor, ¿verdad? Y el Señor mismo les da a conocer lo que va a pasar para que confíen en Él. Pero vemos que los discípulos simplemente, y Pedro, ¿no? Como Pedro escucha a Jesús, nos tenemos que hacer esta pregunta. Pedro escucha lo que dice Jesús. ¿Pedro escuchó lo que Jesús dijo? ¿O estaba parado en su propio pensamiento? Estaba parado, estaba abrazando en lo que él podía hacer. Muy interesante esta pregunta que tenemos que hacerla. Es igual lo que pasa en ese momento, también tenemos que llevarlo a nuestra vida. ¿Estamos creyendo lo que la palabra dice? ¿O estamos simplemente confiando en lo que nosotros podemos hacer? En lo que nosotros podemos lograr, en lo que nosotros podemos solucionar mediante nuestras fuerzas. Es muy interesante porque esta pregunta, porque así como Jesús está hablando con sus discípulos, la palabra también nos está hablando. Y vemos que acá simplemente los discípulos del Señor, o Pedro, está simplemente parado en su propio pensamiento. Más adelante vemos que se cumple lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Vemos que los discípulos huyen y le dejan solo a Jesús físicamente y que Pedro le niega 3 veces. La pregunta que nos hacemos es: ¿Pedro estaba confiando en Dios o estaba confiando en sí mismo? ¿Estaba confiando en las palabras de Jesús, en lo que Jesús le decía, o estaba confiando en lo que él podía hacer en ese momento? Es algo muy interesante cómo la palabra del Señor, o cómo estos versículos nos da a conocer algo, ¿verdad?, que también pasa en nuestra vida. Nos quiere enseñar algo muy interesante. Primero, algo va a acontecer para que los discípulos del Señor Jesús dejen de seguirlo. Van a ser zarandeados como trigo. Jesús menciona esta palabra. Van a ser zarandeados como trigo, ¿verdad? Ese zarandeo donde cuando el trigo es cosechado, tiene que ser zarandeado para que simplemente se despeje de las cosas que no sirven.
Lo curioso es que el trigo no puede ser usado lo curioso es que el trigo no puede ser usado sin antes pasar por el zarandeo. El zarandeo es necesario para que el trigo sea separado de la paja u otras cosas y pasa al granero. El zarandeo sacude con fuerza al trigo para que la paja simplemente, o lo que estorba, sea llevado por el aire y el trigo quede solo. Jesús utiliza esta frase con estos hombres que Él escogió para que no se turben cuando enfrenten una circunstancia o dificultad, ¿verdad? Lo que va a acontecer más adelante, que trate de separarlos. Simplemente Jesús está hablando y diciendo lo que va a acontecer, pero vemos que los discípulos simplemente no lo escuchan. Lo cierto, y esto mismo pasa en nuestra vida, y lo cierto es que las circunstancias que van a pasar en nosotros, en nuestra vida, en nuestro caminar, bien nos acercan a Dios o nos alejan de Él, ¿verdad? ¿Por qué nos alejan de Él? Porque las circunstancias, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Él. Porque el hombre simplemente está poniendo su mirada en sí mismo y en las cosas que él puede hacer. El hombre, cuando enfrenta aquel escenario en su vida, pensando que confía en Dios, pero si no hay palabra en su vida, va a ser llevado por su propio corazón. Y el corazón del hombre se encuentra en engaño, ¿verdad? Y en perversidad, apoyándose en lo que puede lograr él o ella. El hombre está apoyándose en sí mismo. Pero una vez viendo que actuar de esa forma no le ha funcionado, empieza a ver el gran problema que le está pasando. Y la pregunta que siempre se hace es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y lo muy interesante es que el hombre, por sus propios medios, simplemente va a sufrir, va a caer en una tristeza. En vez que vea a Dios obrar en su vida, lo que va a ver es simplemente tristeza, va a haber un sufrimiento, porque simplemente no sabe qué le está pasando. Creemos que Dios es un Dios aún en los tiempos difíciles. Creemos que Dios sigue siendo Dios en los tiempos circunstanciales que nos pasan, que a veces son incómodos y un poco difíciles a nuestra vista, ¿verdad? Lo que la palabra nos enseña es simplemente cómo el hombre, cuando no hay palabra en su vida, cuando la palabra no ha acabado, no ha ahondado en su corazón, cuando enfrenta algún problema, simplemente en vez de mirar a Dios, lo que va a mirar es ese gran problema. Como dice Marcos 4, del 16 al 17. Marcos 4, del 16 al 17. Dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se apartan o luego tropiezan. La palabra del Señor nos da a entender que simplemente cuando el hombre está confiando en sí mismo, cuando en la vida del hombre no hay palabra en su vida, simplemente cuando enfrenta una circunstancia, en vez de mirar a Dios, lo que va a pasar es que va a mirar ese gran problema, ¿verdad? La palabra nos enseña eso. La palabra del Señor nos da a conocer simplemente que el hombre, por sus propios medios, va a sufrir y en vez de acercarse a Dios, va a terminar separándose de Él, va a alejarse de Él, o va a estar en ese camino, ¿no? Que está totalmente lejos de Dios. ¿Por qué esta persona se aparta? Porque simplemente ve el problema que pasa en su vida, porque está mirándose a sí mismo. Y lo contrario, ¿verdad? Lo contrario que debe de pasar es que nos acercan a Dios, porque creemos que Dios, para Él no es nada imposible. Él tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Que Dios sigue siendo Dios aún en esos problemas difíciles a nuestra vista
incomprensibles por momentos, ¿verdad? Solo su palabra nos permite conocer quién es Él. Y luego su palabra nos va a mostrar lo que es de tropiezo para que Dios obre en nuestra vida. Como dicen Romanos, todo obra para bien a quienes aman a Dios. Y ciertamente todo obra para bien en nuestra vida. Esos momentos circunstanciales, esos momentos difíciles que a veces enfrentamos en nuestra vida, tiene un propósito en nosotros. Y la palabra nos enseña. Por ejemplo, ¿no? Aquel escenario que se encuentra Pedro con Jesús en Mateo 16, 21 al 23. Vamos a ir a Mateo 16, del 21 al 23. Dice este escenario donde Jesús está hablando con sus discípulos acerca de lo que le va a acontecer. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Interesante lo que Jesús dice. Pareciera que Pedro le está diciendo palabras compasivas, queriendo que no le pasa nada al Señor. No, Señor, que no te pase esto. No, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo te va a pasar esto a ti? Pareciera que Pedro le está diciendo buenas palabras al Señor Jesús. Pero lo que parece a la vista del hombre, ¿verdad? Que no hay nada de malo en eso, en lo que Pedro está hablando, a la vista del Señor Jesús es todo lo contrario. Porque Jesús simplemente ve el corazón del hombre, lo que el hombre no puede ver por sus propios medios. Y le dice Jesús a Pedro, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y eso es una verdad. La intención, el pensamiento y el actuar del hombre, o la voluntad del hombre, simplemente es de tropiezo para que Dios haga su voluntad sobre la vida de esa persona o sobre nuestra vida. Por eso que el zarandeo sirve para seleccionar. El zarandeo sirve para seleccionar, para que las cosas inútiles salgan y se disipe y quede solo lo útil. Las situaciones que enfrentamos es para que Dios nos muestre mediante su palabra lo que hay en nosotros, que es de tropiezo, para que Él siga trabajando en nuestras vidas, sacando las impurezas en nosotros. Como dice, pero mucha gente menciona, no, cuando pasa una circunstancia, no, Cristo, yo puedo en todo que Cristo, yo puedo, ¿cómo dicen? Yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Esto no me va a vencer, esto no me va a separar de Dios. Y están así, ¿no? Soportando aquello que le está aconteciendo en su vida. Pero la pregunta es, ¿qué están entendiendo? ¿Qué es lo que la palabra les está mostrando? Es algo muy interesante de hacernos esta pregunta cada vez que enfrentamos alguna circunstancia o algún acontecimiento fuerte en nuestra vida. En Primera de Pedro 1:7 nos dice algo similar a lo que el zarandeo hace, ¿verdad? En el trigo, ¿no? Que lo sacude y simplemente lo lleva a que las cosas que no sirven, las cosas inservibles, la paja sea dispersada y que el trigo quede solo. En Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La palabra nos enseña que simplemente la palabra en el corazón del hombre tiene que ser probada, con la finalidad de que el hombre aprenda a ver a Dios y ver su condición, ¿verdad? La palabra del Señor tiene que ser probada en el corazón del hombre, para que el hombre pueda ver a Dios y ver su condición. Cuando enfrentamos una circunstancia, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios nos está hablando? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar?
¿Para qué, Señor, es esto? Y ciertamente Dios siempre está trabajando en nuestra vida. Así como en el zarandeo queda lo necesario, de la misma forma, Jesús menciona lo que es necesario en la vida de sus discípulos para que permanezcan en Él. En este escenario, Lucas 22, vamos a leer el verso 32 solamente. El verso 32 dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Jesús le dice, ¿no? Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Jesús no le está diciendo, ¿no? Tienes que tener la fortaleza, tienes que poner tus ganas, tienes que poner tus decisiones en esto. No, está diciendo que tu fe no falte. Y ciertamente eso es lo que el hombre necesita, la fe que viene por la palabra de Dios en su vida, la fe, ¿verdad? La fe, la verdadera fe que proviene del oír de la palabra, nos permite mirar a Dios, permite ver lo que Dios está haciendo en nosotros y cuál es su voluntad. Una cosa es necesaria, tu fe. Una cosa es necesaria, la palabra de Dios en tu vida. Aquella fe que el mundo no la puede dar. No es esa fe que el mundo o que el hombre dice, no, vamos a hacer con fe de esto o con fe de lo otro. Tienes que tener fe haciendo estas cosas. No es esa fe. No es esa fe, ¿verdad?, que el mundo no la puede dar. Ni el hombre, no es esa fe que el hombre lo puede dar en sus propios términos, ¿no? Cuando consigue algo, ¿verdad? O cuando logra algo en su vida. Ni yendo a un lugar religioso. Aquella fe que la Biblia habla, o que Jesús está hablando, es aquella fe producida o generada solo por la palabra de Dios en la vida del hombre. Solamente la palabra del Señor en nuestra vida nos lleva a dejar de confiar en nosotros mismos y confiar en Dios verdaderamente. ¿Cómo está el hombre hoy en día caminando? ¿Confiando en Dios? ¿Mirando a Dios en su vida? No, está confiando en sí mismo, en lo que Él puede hacer, en lo que Él puede lograr. Por ende, está mirándose a sí mismo. Simplemente la palabra del Señor, la palabra de nosotros nos lleva a dejar de confiar en nosotros mismos y confiar en Dios, ¿verdad? Como dice en Primera de Juan 5:4, nos enseña algo interesante ese versículo. Nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, aquella fe que solo Dios la puede dar por medio de su palabra. La palabra del Señor produce una fe verdadera para que nos afirme en Dios, para que nos cimiente en Él. Pero al escuchar, ¿verdad?, Jesús, las palabras que Jesús le está diciendo acerca que van a ser zarandeados como trigo, ¿verdad? Simplemente Pedro actuó conforme sus pensamientos. Un hombre que ha caminado con Él, Pedro ha caminado con Jesús. Pedro ha sido partícipe de los milagros que Jesús ha estado haciendo, ¿verdad? Vemos que a pesar que Pedro está acompañando al Señor Jesús, Jesús le dice acerca de la necesidad de la palabra de Dios en la vida del hombre, que tu fe no falte. Qué necesario y vital es que la palabra esté presente en nuestra vida, en tu vida como en la mía. Solo la palabra nos va a poder llevar a ver a Dios en nuestro caminar, obrando en nuestra vida, para que prevalezca una sola cosa al estar con Él. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué obra hace Dios en nuestra vida? Él nos trae. ¿Para qué nos trae Él? ¿Con qué fin? Y ciertamente en Juan 17:21 nos enseña algo muy interesante. En Juan 17:21 nos dice la palabra, nos dice algo muy interesante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice, y Jesús está orando por sus discípulos en este escenario, y este versículo habla de algo muy interesante. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Y la palabra está hablando y Jesús está diciendo, ¿verdad? Para que seamos uno con Él. Para que el hombre sea uno con Dios. Donde simplemente Dios se moldea a la necesidad del hombre. Donde simplemente es Dios quien tiene que moldearse a lo que el hombre quiere. Ciertamente no. Sino es donde el hombre es alineado a la voluntad de Dios. Donde en esa unión que Jesús habla, en esa unión, en esa unidad, solamente va a prevalecer algo. ¿Y cuál es? La voluntad de Dios en la vida del hombre. Y ello no se da de noche a la mañana, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios en nuestra vida no se da de noche a la mañana. Hay un proceso de por medio. Y este proceso es personal. Porque tenemos un Dios personal que nos habla a sus hijos, que habla a sus hijos y a sus hijas. No habla a nietos, ¿verdad? Él tiene hijos e hijas. Solo el hombre podrá confiar en Dios por medio de su palabra, donde es la palabra que desprende al hombre de sí mismo y lo lleva a mirar a Dios en su vida. Es la palabra del Señor que simplemente hace que el hombre se desprenda de sí mismo y pueda mirar a Dios en su vida correctamente y pueda simplemente hacer la voluntad de Dios en su vida, donde es Dios tratando a cada hijo e hija para que Cristo sea formado en él o en ella, como dice Efesios 4, 13 al 15. Efesios 4, 13 al 15, la palabra nos enseña y nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La palabra nos está diciendo acá que es Dios formando a Cristo en nosotros. Y la única forma que Cristo pueda ser formado en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro ser, es por medio de su palabra. Es la palabra del Señor que simplemente establece el hombre en Dios para que no sea llevado por cualquier tipo de pensamiento, ¿verdad? Sino que es la palabra que lo afirma en Cristo, que lo hace, que es la misma palabra que genera una dependencia hacia Dios. Lo que realmente necesitamos hoy en día es la palabra de Dios en nuestra vida. Es el medio por el cual Cristo se va a manifestar en nuestro caminar, en tu caminar como en el mío. Simplemente cuando Cristo está trabajando en nuestra vida, Él suple toda carencia, Él suple toda necesidad que podamos tener. En Él estamos completos, en Él estamos totalmente plenos, ¿verdad? En Él no nos falta nada, estamos completos. Es su palabra que prevalece frente a lo que el mundo dice y frente a los deseos o voluntad de nuestra carne. Es su palabra que nos hace permanecer en Él, en medio de cualquier situación cruda, un poco dura que podamos estar pasando. Él es quien hace la obra completa en nuestras vidas. No somos nosotros. Realmente Él es quien hace todo en nosotros. Él hace una obra completa en cada uno de nosotros. Ciertamente cada circunstancia que pasamos es porque Dios está trabajando en nuestra vida. No debemos mirar la circunstancia que pasamos, sino qué es lo que Dios nos está enseñando mediante esto. Reflexionar, un tiempo de reflexión en nuestra vida. Siempre es Dios tratando de sacar las cosas, ¿verdad? Las impurezas. A veces estamos abrazando tanto nuestro propio caminar, estamos abrazando tanto nuestros propios pensamientos. A veces estamos confiando tanto en lo que tenemos, en lo que poseemos, en lo que conseguiremos más adelante. Estamos confiando tanto en las cosas de este mundo que solamente la palabra del Señor puede desprendernos de simplemente seguir abrazando
no confiando en nosotros mismos. Solamente la palabra hace esa obra que nos lleva simplemente a hacer la voluntad de Él en nosotros. Y eso es un proceso donde la palabra del Señor tiene que primar en tu vida y en la mía. Y sin la palabra simplemente vamos a ser como esa persona, ¿no? Que en vez de ver a Dios en medio del problema, en medio de esa circunstancia, simplemente va a ver el problema y va a estar sufriendo. Dios nos llama a permanecer en Él, porque simplemente por la palabra de Dios en nuestra vida estamos confiados, estamos seguros que Él simplemente sigue siendo Dios en medio de esas circunstancias que pasamos. Él sigue siendo Dios en medio de ese escenario tan difícil que podamos estar viendo, ¿verdad? Y Él hace ese proceso personal en cada uno de nosotros. Espero que este mensaje te haya servido, te haya edificado. Y yo te quiero seguir animando a que nos escribas por interno, a que podamos tener una comunicación, ¿verdad?, más privada, más cercana, y juntos ir a la palabra. Y esto se llama discipulado. Te invitamos a que te discipules, a que puedas retomar tu discipulado o empieces un nuevo discipulado en estos tiempos. Estamos para servirte. Amén. Así que vamos a orar por este tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra compartida. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú tienes todo bajo control, Señor. Aún en esos momentos difíciles que estamos pasando, Señor, aún en esos momentos, Señor, a veces duros a nuestra vista, a veces que no comprendemos en un inicio, Señor, creemos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú, aún en esos tiempos, Señor, nos estás amando. Y ciertamente tú eres un Dios que trata con sus hijos e hijas. Gracias, Padre, por ese gran privilegio que tenemos a ti como este Padre amoroso, que tú estás simplemente tratando nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder ir a tu palabra y poder ver, Señor, qué es lo que tú nos quieres enseñar, qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor, qué es lo que tú nos quieres mostrar en cómo estamos nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres un Dios que cumple sus promesas, porque tu gracia, Señor, es tan grande y tú permaneces fiel. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga. Un gran abrazo. Tú eres el único digno, Señor, de toda gloria, de toda honra. Sea toda la alabanza para ti, Padre Santo, en esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Padre Santo. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él, su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como Él.
otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Sí, Señor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es, no hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Con tu poder, Señor, se rompen cadenas. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes los siguientes anuncios. El primer anuncio es el tiempo discipulado, un tiempo necesario en nuestras vidas. Así que les animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo discipulado. Como dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El versículo 20 nos indica a enseñar todo lo que Él nos ha mandado. El siguiente anuncio es que todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar este video, te animo a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Misión Campeones para Cristo de San Juan de Lurigancho. Muchas gracias.